Ella es Inmaculada Ruiz Caballero. Bueno, es la coordinadora del programa de intervención social y terapéutica con menores que ejercen violencia física, psicológica y o sexual, tanto en Extremadura como en Andalucía Occidental. Es un programa que, bueno, ahora presentará ella más en profundidad, pero también lo tenemos en la red, en el catálogo de recursos de los programas subvencionados por las líneas del IRPF, del 07, con el que ya llevamos tiempo trabajando y que además lo hacemos de forma muy coordinada por todos aquellos casos que nos llegan de menores víctimas de violencia sexual que vienen acompañados de otros menores que han sido los ofensores. Entonces, bueno, tenemos una coordinación también muy directa y muy constante con vosotras. Ella es Inmaculada, como os comentaba, licenciada en Psicología, tiene máster en Terapia Narrativa Comunitaria, es experta en Psicología Jurídica, Forense y Penitenciaria, es coordinadora del programa de intervención social y terapéutica con menores que ejercen violencia física, psicológica y o sexual en Extremadura y en Andalucía Occidental. Y, sin más, te paso la palabra. Si te vas a quedar ahí, te dejo esto. Pensaba que esto se podía... Te lo dejo por aquí también. Eso no sé lo que es. Es un micro. Ah, vale. No sé lo que es. Vale, bueno, pues... nada, ya gracias Carmen por la presentación, gracias a todas las personas que estáis aquí. Yo estuve ya participando en Huelva y aunque ya fue mi primera experiencia después de 2 años en presencial, los nervios siguen estando muy presentes en mí y bueno, voy a intentar en la medida de lo posible que no se noten mucho, pero bueno, porque sobre todo entendáis, ¿no?, el sentido y el porqué de estar yo aquí. A mí en esta ocasión me ha tocado hablar sobre el programa y lo cierto es que creo que me solapo bastante con el programa que la compañera ha explicado ahora, pero de alguna manera también he visto las diferencias. Utilizando también en lo que ha comentado la fiscal, yo quiero ser la esperanza también de Victoria y he visto el programa reflejado mucho en las palabras de Victoria. Pues bueno, soy Inma, soy psicóloga del programa de intervención social y terapéutica con menores que ejercen violencia física, psicológica y o sexual y en este tiempo yo simplemente quiero comentaros como 3 cosas, ¿vale? El porqué de tener un programa especializado en el tema de la violencia, que hay ahora mismo, y ya se ha nombrado a lo largo de la mañana, legislación que sustenta la importancia de tener este tipo de programa. Y por último, pues hablaros sobre el programa, de forma muy superficial, obviamente, pero bueno, por lo menos para que tengáis una idea de qué es y para qué sirve. Primero, bueno, pues evidentemente eso, contextualizaros, ¿no? ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Pues el programa de menores que ejercen violencia llevamos 24 años en Andalucía, desde el año 98, a través de subvenciones de IRPF. Y desde ese momento, desde el año 98, la apuesta era pues eso, disminuir o que desaparecieran esas conductas violentas que ya estaban apareciendo en niños, niñas y adolescentes. Yo también señalo Extremadura porque, bueno, desde el año 2018 también estamos allí en aquella comunidad y sí que quiero señalarlo, que aunque no sé si lo veis también, justo debajo de la provincia de Cáceres, encima, perdón, aparece... es una campaña que pusimos en marcha el año pasado de prevención de la violencia filioparental, de prevención primaria, de prevención para, pues eso, para que tanto profesionales, familiares, niños, niñas y adolescentes conocieran el fenómeno de la violencia filioparental e intentar intervenir lo más pronto posible, es decir, desde la prevención primaria. Yo os animo a que os metáis en la página web de duelen.es y bueno, pues a partir de ahí podéis ver un montón de cosas que funcionan bastante bien. Y bueno, he señalado así como en rombo en qué provincias nos encontramos. Es cierto que en Canarias como tal no nos encontramos, pero sí que bueno, hemos tenido coordinación con las compañeras que sí se encuentran allí de la Fundación por la parte de violencia sexual. Vale, ¿por qué pensamos que es importante que haya programas, ¿no?, con una intervención especializada? Os lo señalamos ahí, ¿no? Creemos que es primordial que haya programas que estén especializados en el abordaje de este tipo de conductas violentas y desde el punto de vista de la infancia, dejando al margen cualquier otra cuestión, cualquier otro modelo de referencia, cualquier punto de vista. La infancia está en el centro y son ellos a quien tenemos que cuidar de alguna manera. Ya se ha dicho, ¿no?, los problemas de la adolescencia no aparecen en la adolescencia, ¿no? Nosotras en el programa decimos muchas veces de broma que, y seguro que lo habréis dicho también, los niños no surgen como champiñones y ya está, ¿no? La violencia no aparece como un champiñón y ya está, sino que se va viendo y se va
previendo que cabe la posibilidad de que haya situaciones violentas. Los programas especializados como el nuestro, la parte que vemos un poco de diferencia con respecto a otros es que sí tenemos la posibilidad de atender a chicos y a chicas que son menores de 14 años y que por tanto la ley de responsabilidad del menor no va para ellos, ¿vale? Ni para ellas, los podemos atender. Igual que también muchos chicos y muchas chicas, que también se ha hecho referencia, de salud mental, chicos y chicas que por los motivos que sea no hay un diagnóstico y por tanto no pueden acceder a esa parte de la salud mental. El programa de alguna manera también tiene esa posibilidad, ¿no? Y bueno, más o menos es importante también la coordinación, pero bueno, eso ya después lo adelanto. Esta parte que también se ha señalado, yo he señalado dentro de la LOPIBI, que ya seguro que todo el mundo se la ha leído, se la sabe muy bien y todo lo demás, yo he señalado como 3 artículos, ¿vale? El FINES, el de los criterios generales y el artículo 23 de la prevención. Personalmente yo me quedo con el de en medio, con el de los criterios generales, porque la LOPIBI habla sobre cuidar y proteger a nuestra infancia respecto a la violencia, pero me gusta mucho porque esa ley también de alguna manera, aunque sea muy superficial, también habla de los menores que ejercen violencia. Está poniendo la mirada también en que desde un punto de vista legal que hay chicos y chicas que están empezando a ejercer violencia y desde el punto de vista legal, ¿no? Ya después tendremos que poner más en marcha otros recursos y demás. Si me permitís lo voy a leer porque me parece muy interesante, ¿no? Dice: las personas menores de edad que hayan cometido actos de violencia deberán recibir apoyo especializado, especialmente educativo, orientado a la promoción del buen trato y la prevención de conductas violentas con el fin de evitar la reincidencia. Me gusta porque, por eso precisamente, ¿no? Porque ya está poniendo la mirada en que hay chicos y chicas, ya que es la realidad que tenemos, que ejercen violencia. Entonces es necesario que lo señalemos. Por supuesto también los he señalado estos 3 artículos por el hecho de que creo que enmarcan bastante bien esta jornada, por el tema de la parentalidad positiva, como se venía diciendo, y por el tema de la formación y la sensibilización que como profesionales creo que tenemos que tener por el simple hecho de participar o de trabajar con niños, niñas y adolescentes. Ahora ya sí, el programa de intervención social y terapéutica con menores que ejercen violencia, que cariñosamente lo llamamos el programa de ofensores, que posiblemente mucha gente lo conozcáis así, es un programa que trabaja con niños, niñas y adolescentes de los 10 a los 17 años, pueden estar cumpliendo medidas judiciales o no, pueden tener medidas de protección o no, ¿vale? O sea, intentamos llegar al máximo posible de niños y niñas, ¿vale? ¿Qué criterios son los que hay de inclusión, exclusión? Os lo señalo ahí. Lo venimos también diciendo, que esa conducta violenta no esté motivada por un consumo de tóxicos, ¿no? Quizás en ese momento habrá que valorar qué es lo que intervengo, sobre qué intervengo primero, porque quizás a lo mejor esa conducta violenta viene motivada por un consumo excesivo de alcohol, de tóxicos o lo que sea. Vamos a ver. Sí que necesitamos que la conducta violenta esté lo suficientemente acreditada. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede venir un familiar o una familia a decir: por favor, trabaja conmigo, trabaja con mi hijo o con mi hija porque hay una situación violenta en casa. No, tenemos que ser o tenéis que ser los profesionales quienes digáis que sí, que realmente está sucediendo una situación violenta en casa y que hay que intervenir a algún nivel, desde algún nivel. Bueno, por supuesto eso, que no haya un trastorno psiquiátrico muy grave. En casos en que sí que haya patologías pero que puedan ser compatibles con las intervenciones de salud mental y del programa, cabe la posibilidad de que podamos hacerlo de manera paralela. Y por supuesto también pedimos tanto la protección de las víctimas como la protección del propio chico o chica que está empezando a ejercer ese tipo de violencia. ¿Por qué? Obviamente la protección de la víctima, porque es que tenemos que protegerla para que deje de sufrir, ¿no? Y de vivir esas situaciones, pero también el proteger al chico o a la chica que está ejerciendo violencia. Es absurdo, ¿no? O supongo que os sentiréis también esa sensación, el hablarle, trabajar a nivel terapéutico sobre la importancia de resolver los conflictos de otra manera, pero cuando llega a casa la situación violenta se produce porque la madre está gritando, insultando, o el padre está pegando, también insultando, ¿no? Es absurdo y ahí necesitamos protegerlo también, ¿vale? Y bueno, valorar, ¿no? Si hay existencias de recursos, si hay recursos que ya están trabajando con el chico o con las chicas, valorar si tiene sentido que trabajemos de manera paralela
o bien que alguno de los recursos se salgan, ¿vale? De inicio no es necesario, y eso también a nuestros chicos y a nuestras chicas les calma bastante, no tienen por qué reconocer que sí estoy insultando en casa, o estoy pegando patadas, o estoy haciendo cualquier burrada, ¿vale? De inicio no tiene por qué haber un reconocimiento de esa conducta violenta. Esto, bueno, simplemente porque ya lo he dicho que trabajamos con más. Las siguientes dos diapositivas realmente vienen a deciros la importancia de, como profesionales, la importancia de observar y detectar que estamos ante una situación violenta. Es cierto que, o al menos a mí la experiencia, ¿no?, después de estar tantos años trabajando con violencia, creo que es un fenómeno muy complejo, que tenemos que tener muchísima experiencia y mucha lectura sobre todo el tema de la violencia, porque tenemos que detectar exactamente cuándo realmente hay una situación de violencia o cuándo a lo mejor estamos hablando de otro tipo de situaciones. Y creo que es importante que como profesionales nos formemos en ello y aprendamos a detectar. Aquí en la parte de la teoría, desde aquí pues parece fácil, pero en el día a día, en las coordinaciones que tenemos, ¿no?, con los diferentes recursos, hay veces que, bueno, pues entramos en situaciones de realmente tiene sentido que este chico, esta chica venga a un programa de intervención terapéutica donde se va a abordar la violencia, y no estamos hablando de un chico o una chica violenta, sino que está reaccionando ante un tipo de situación que está viviendo en casa. Tenemos que planteárnoslo así, o al menos lo vemos de esa manera. Por tanto, y para mí es como el eje vertebral de este programa, y al menos así como yo lo llevo, la importancia de la coordinación, que entre los diferentes profesionales que detectemos situaciones de violencia nos reunamos, tengamos reuniones de coordinación, llamadas, correos electrónicos, porque va a ser necesario, ¿vale?, para que no atosiguemos a ese chico o a esa chica. Y ya, bueno, ¿quiénes nos pueden derivar? Relato ahí un poco todo, nombro, ¿no?, más bien cada uno de los recursos que se nos pueden derivar, pero porque son los que habitualmente nos hacen. Directamente se nos puede hacer la derivación, no tiene que pasar de inicio por ningún filtro ni nada, sino si hay un recurso que detecte una situación de violencia filioparental, directamente se puede poner en contacto con nosotras, preguntar, informar, y a partir de ahí pues directamente se nos puede hacer la derivación. ¿Cómo trabajamos, no? Nosotras lo hemos llamado como por diferentes fases, pero bueno, básicamente una vez que nos llega la ficha de derivación, que si algunos nos habéis hecho derivación vais a ver que es muy larga, no tenéis que rellenarla entera. Nosotras, una vez que nos llega esa ficha de derivación, valoramos, leemos, y en un momento dado incluso podemos solicitar más información porque no nos queda claro, ¿no?, si realmente es necesaria la intervención con el chico o con la chica. A partir de ahí ya sí que, bueno, pues recapitulamos, hablamos de coordinación, de comprobación de requisitos, y a partir de ahí ya sí, en caso de que decidamos o valoremos que no tiene sentido la intervención por parte de nuestro programa, sí que hacemos un escrito en el que motivamos el porqué del por qué no intervenir, pero también proponemos la derivación a algún programa que pueda, bueno, pues que tenga más sentido o que tenga un perfil más adecuado, ¿no?, para ese caso. Que no, que consideramos que tiene que venir con nosotras porque se valora y hay necesidad de una intervención terapéutica, pues en ese caso sí que iniciamos ya como una coordinación más formal, por decirlo así, con la entidad derivante para, bueno, para recapitular y para ver la posibilidad incluso de que la entidad derivante venga a esa primera sesión de encuadre con el chico y la familia, o la chica y la familia, y a partir de ahí pues que todo el mundo tenga información sobre qué es lo que vamos a hacer. Señalamos ahí el tema del consentimiento informado, que va un poco señalado a lo que la compañera decía. Todas las partes deben de firmar, o tenemos que firmar, me incluyo porque nosotras como psicólogas del caso también firmaríamos un consentimiento informado, incluso aunque haya medida judicial y estén obligados, ¿no?, obligadas por sentencia, porque es una manera de hacerlos partícipes de su proceso, porque siempre intentamos decirle: tú eres el protagonista de toda esta historia. A partir de ahí, pues nada, básicamente es un trabajo terapéutico. Sí que es verdad que mezclamos la parte terapéutica y quizás psicoeducativa, ¿no? Por un lado está la importancia de crear el vínculo, y ahí yo me siento muy afortunada de poder decir que puedo dedicarle todo el tiempo que quiera
y que necesite el chico o la chica a ese vínculo, porque no tengo un tiempo determinado para finalizar la intervención. Puedo dedicarle 1 mes, 2 meses incluso al vínculo terapéutico y que el chico o la chica se sienta que está en un sitio seguro y de confianza, y es súper importante para ellos y para ellas. Y creo que tampoco estoy diciendo nada que ni os descubra nada, ¿no? A partir de ahí, pues nada, ese vínculo se hace, se explica qué es lo que se va a trabajar. En la evaluación, pues bueno, junto con las entrevistas y la observación también pasamos pruebas psicométricas simplemente para confirmar o para ver de forma objetiva que lo que estamos viendo en esas entrevistas a través de esos inventarios o a través de esos cuestionarios lo podemos ver y de alguna manera así compartir con el chico y la chica que la escala de introversión pues coincide con lo que yo estoy observando en ti, ¿vale? Y bueno, aquí sí que esto, la fase psicoeducativa que os decía, ¿no?, que es tanto con la familia como con los niños, niñas y adolescentes, es una parte quizás como de la evaluación y valorar un poco también hasta qué punto puedo intervenir a nivel terapéutico o me quedo en un plano quizás un poco más superficial, ¿no? Es un poco en la línea que comentaba la profesora Hidalgo, ¿no?, de trabajar el tema de qué es la violencia filioparental, hablarles de la importancia de la escalada de la violencia, de cómo van creciendo, de cómo van subiendo escalones y cómo se va produciendo cada vez situaciones más violentas, y bueno, trabajar por supuesto a nivel emocional, el que sean capaces de reconocer sus emociones, los pensamientos, desde el punto de vista del chico y de las chicas y desde el punto de vista de la familia, ¿vale? Fase terapéutica, la intervención pura y dura de terapéutica. ¿Qué tipo de modelos utilizamos? Pues bueno, es un poco la misma línea que el resto de compañeros, pero bueno, yo ya sí que como soy un poco narrativa, pues yo aquí soy narrativa y utilizo más la parte de la terapia narrativa. Bueno, las dificultades familiares y abordarlas, y sí que nosotras hacemos como una fase de seguimiento en la que bueno, vamos espaciando cada vez más las sesiones hasta finalmente pues llegar a solo llamadas telefónicas hasta cerrar, ¿vale? Y yo sí que quienes trabajan conmigo saben que tengo un punto así de utilizar frases o utilizar dibujos, porque quiero que se resuma siempre de alguna manera lo que yo pretendo explicar, ¿no? Estas ilustraciones son, si no lo conocéis os lo recomiendo, a René Merino, ¿vale? Y al leerlas me gustaron mucho porque bueno, de alguna manera el fenómeno de la violencia filioparental lo vi reflejado tanto en el microcuento, ¿no?, especialmente más en el otro, pero bueno, tenía toda la vida por delante, pero se acabó chocando con ella, iba siempre mirando hacia atrás. En el fenómeno de la violencia filioparental a veces nos podemos encontrar eso, ¿no?, papás y mamás o niños que están continuamente mirando el pasado y no miran hacia adelante de todo lo que pueden hacer. Y ese pues que me parece muy bien, además me recuerda cuando la fiscal ha hablado de lo del agua y tal, por el engranaje, ¿no? Somos un equipazo, sobre todo si giramos a la vez, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias y ahí estamos, ¿vale? La parte de arriba, bueno, los primeros son nuestros datos, pero bueno, cualquier cosa podéis acercaros a Puerta Osario, ¿vale? Y muchísimas gracias. Gracias, Carmen.